cuenta la dicha grande de estar en su casa. Después de algunos días que no pude hacer el programa en vivo y han salido programas grabados, hoy he vuelto. Claro, no quiero decir el día que soy, pero lo tengo que decir, porque si no, va a decir, ¿cómo sabemos que no está grabado? Hoy es miércoles 15, ¿no es cierto? ¿15? Sí, miércoles 15. Cumpleaños de mi hermano Eliseo, al que le mando saludos. Él está en Estados Unidos. Estuve viajando por cuestiones personales, de amistad, y pasé unos días en la ciudad de Barcelona. Llegué esta mañana. Y me ha sorprendido descubrir algo que me sorprende cada día más, y es la cantidad de gente que ve el programa, pero no lo ve en directo, lo ve grabado. Claro, en Barcelona sería, este momento son las 3 de la mañana, y lo ven y lo repiten, y me contaba alguien que estuvo como invitado, la repercusión que tuvo, que no la pasó bien, porque dijo algunas cosas que molestaron a algunas personas de allí, de la comunidad de Barcelona, y me dice que todo el mundo vio el programa grabado. Sí, pero dijiste tantas cosas malas. Le digo, no, yo pienso que no. Así que estoy sorprendido de que mucha gente, aún en Europa, esté siguiendo el programa, no en directo, pero sí, usted sabe que subimos a los 2 o 3 días que emitimos el programa, lo subimos a YouTube, y usted puede ver programas que les gustaron, en la Puerta Abierta TV, en YouTube. Y si se siente mal con usted mismo y quiere lastimarse, castigarse, se ve otro que no le gustó, así como un acto de masoquismo. Hay gente que lo hace. Lo sorprendente es que recibo un email de alguien que no lo ve. También en la página de la iglesia, la Puerta Abierta, hay un link para bajar los MP3, es decir, escucharlo, no verlo. Y me acaba de mandar un saludo Alfredo Castiglione, y me dice que los escucho en el trabajo. ¿Cómo los escucha en el trabajo? Se supone que uno en el trabajo trabaja, pero los baja por MP3 y los escucha. No digo dónde. Capaz que el trabajo, es un taxista y lo puede hacer, ¿no? Así que estamos muy contentos de estar otra vez aquí en casa, y hoy vamos a tratar un tema que de alguna manera nos preocupa a la gente adulta, pero nos preocupa particularmente por el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Justamente en este avión viajé por Lufthansa, y a la pantalla que le ponen uno adelante había decenas de películas, y me puse a ver una sobre el cuidado de la naturaleza y cómo cada día hay menos árboles, la deforestación es rampante, aumentan las zonas desérticas, como cada vez falta más agua potable. Y uno lo mira esto, a mi edad, lo mira, uy, por suerte no voy a estar. Pero después piensa, sí, pero mi nieta de 1 año sí va a estar. Así que es un tema que tiene que preocuparnos a todos, que se le da en llamar el calentamiento global y otros temas más. Y invitamos no a un hombre mayor o una persona mayor como yo, sino a una persona joven que ahora estudia este tema y dice, esto me va a pasar a mí, esto lo voy a tener que sufrir yo. Así que está Marisol Osman con nosotros, que trabaja, entre otras cosas, en la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Marisol? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por invitarme. Bien, No, muy bien. Un privilegio tenerte. ¿Cómo es que te metiste en este tema? Bueno, en realidad yo en su momento, cuando empecé a estudiar la carrera que estudié, que es la licenciatura en Ciencias de la Atmósfera, había entrado ahí más que nada porque de chica me gustaba mucho la matemática, la física, y quería en realidad tratar de aplicar esos conocimientos en algún campo de interés. Incluso yo venía de un pueblo en la provincia de Buenos Aires, donde la cuestión climática... ¿Qué pueblo? era... Decilo. Se llama Wangelén, queda a 500 kilómetros de acá. Wangelén, mira. Sí. Sí, al sudoeste en la provincia de Buenos Aires. Cerca de, mencioná otro. A ver, Guaminí Epecuén es conocida porque fue la ciudad que laguna. quedó cubierta por sí, exactamente, la inundación. Bueno, es relativamente cerca, pero está en el partido de Coronel Suárez. Claro.
pero es ¿Alguna yendo para el obra del suroeste. famoso arquitecto Salomón en tu pueblo? No. No. Creo que la personalidad más famosa que existe, que proviene de Wangelén, es José Larralde, creo que es Pero bueno, estamos hablando de palabras mayores. Palabras mayores, sí. El mundo del folclore Y mirá vos, desde el del pueblo ese. es de Wangelén, sí. Y Bueno, y ahí la cuestión climática era fundamental, porque una de las actividades más importantes es la agricultura, la ganadería, así Claro. que digamos que siempre estaba en boca de todos cuándo iba a llover, cuándo no iba a llover, y así es como entré a estudiar. Pero después una vez que ingresa, la verdad que se da cuenta que hay un espectro inabarcable de temas para tocar, desde, bueno, estudiar, ¿no? Cómo impactan la abundancia de lluvias, sequías en cultivos, desde ver, bueno, cómo mejorar los pronósticos que se dan a la gente, hasta cuestiones más globales y que también tienen enfoques de muchas disciplinas como el cambio climático. claro. ¿Va a haber un cambio climático? ¿Hay un cambio climático? O algunos dicen, yo he escuchado esto, no, son ciclos que se han repetido a lo largo de la historia. Hay épocas, décadas de más lluvia, décadas de menos lluvia, de más calor, menos calor. Eso lo he escuchado. Está bien, porque en realidad el clima no es una cosa estática. O sea, si bien sabemos que existen, por ejemplo, las estaciones del año, ¿no? El otoño, el invierno, la primavera, donde uno ya sabe más o menos cómo es el comportamiento en promedio. Sabe que en general el verano, ¿no? Hace más calor que en el invierno, cómo es el otoño, cómo es la primavera. El clima no es una cuestión estática, así que cambios en el clima suceden siempre. El problema de lo que acontece en los últimos años es que el clima está cambiando, en particular de una manera más acelerada de lo que venía sucediendo. Y sobre todo se ve en variables que son muy sensibles o indicadores, ¿no? Que son muy claros, como la extensión de hielos en las zonas polares, la temperatura promedio del planeta, que más allá de poder tener algún año que puede ser un poco más frío o un mes un poco más frío, como el mayo que tuvimos ahora, en general muestra una tendencia a ser cada vez más alta. Entonces, Más cálido. Sí, más cálido. Entonces, puede haber gente que todavía crea que esto se debe a cuestiones naturales o propias de estos ciclos, pero la evidencia científica es cada vez más contundente acerca de que este tipo de cambios que estamos viendo, por su intensidad, por su velocidad, no tiene precedentes y que básicamente es atribuible a la actividad humana. El hombre. Gracias. Yo te iba a hacer esa pregunta. ¿Por qué está sucediendo todo esto? Y ya la contestaste. Pero bueno, pero se puede ampliar un poco más. Sí, pero vamos a hablar. Tenemos indagando casi sobre 50 el tema, minutos. sí, ¿no? Vas a tener que ampliar. Los teléfonos son el 45686667, por supuesto el 011, porque estamos en la ciudad de Buenos Aires. Así que llámenos, allí hay alguien del equipo de producción esperando su llamado, que me lo van a pasar aquí en la tablet para que yo lo lea. Y luego el otro, que es el que más se está usando, porque es gratis. Esto del WhatsApp es maravilloso, estar en cualquier lado del mundo y escribir, y si uno está conectado a alguna red de Wi-Fi o Wi-Fi, como dicen los españoles, Wi-Fi. Bueno, así son ellos. Y te comunicas con el mundo. En febrero estuve en Ruanda y chateaba como si estuviera a una cuadra de mi señora. 11 6041 3585. Yo sé que me van a saludar, que están contentos de verme, qué sé yo, pero el tema es cómo nos está afectando este cambio. Si a usted ya le ha empezado a afectar, como este programa se ve en toda la Argentina y en otros países de Latinoamérica, a mí me gustaría recibir alguna opinión, algún comentario acerca de cómo ha cambiado en los últimos 10, 20, 30 años el clima, al punto que usted pueda decirme, cuando yo, y esto lo digo yo porque es lo que me acuerdo yo, cuando yo iba a la escuela primaria, la década del 50, había mucha escarcha. Y no hay más escarcha. Ahora, no sé si tiene algo que ver con el cambio climático, el calentamiento global, pero es algo concreto que yo lo vivía, ¿no? Y que ahora ya escarcha en la ciudad de Buenos Aires y casi no hay.
¿Y por qué pasa todo esto? ¿Y qué culpa tiene el ser humano, la raza humana? Y si lo podemos revertir la tendencia. Ahora vamos a ver unos gráficos que Marisol nos trajo, que muestran que si no hacemos nada, esto va a ser el Caribe muy caluroso en pocos años, mucho menos de lo que usted se imagina. Así que espero que nos llame, seguramente ahora alguno me va a llamar y me va a decir que está viendo el programa. Hoy no hay partidos, que creo, que nos interrumpan o nos compitan con nosotros. Tinelli es una cosa así absolutamente secundaria para la audiencia que nosotros tenemos. Marisol, la gente va a preguntar cualquier cosa. Vos contestás las que sabés. Por supuesto. ¿El hombre es el culpable de todo esto? Bueno, culpable es una acusación muy fuerte, pero es verdad que se han intentado hacer muchos experimentos tratando de alguna manera, atribuir el origen del cambio climático. Entonces, algo que es muy común es, nosotros no podemos experimentar con la Tierra como haría cualquier químico, por ejemplo, en un laboratorio con pipetas y eso. No podemos, no sé, sacar toda la tierra, ponerla, sacar la cordillera, deforestar todo el mundo, pero lo que sí usamos son herramientas numéricas que representan de alguna manera el comportamiento de la atmósfera y la interacción con las diferentes componentes, la interacción con el océano, con el hielo, bueno, con los bosques, con el suelo. Y entonces se han hecho muchos experimentos porque, digamos, la influencia más grande del hombre se ve a través de la emisión de los famosos gases de efecto invernadero. Entonces se hacen experimentos con estas supercomputadoras y se les dice, bueno, incluyamos estos gases de efecto invernadero dentro de los componentes que afectan el clima. Bueno, y veamos cómo evoluciona la modelos atmósfera. Teóricos. Sí, son modelos teóricos. No modelos, digamos, no es que hacen un invernadero pequeño. No, exactamente. No son modelos más numéricos, son supercomputadoras instaladas en grandes centros de cómputos que resuelven justamente ecuaciones para explicar cómo se comportaría la atmósfera. Entonces se simulan diferentes escenarios. En un escenario se dice, bueno, la influencia del hombre no se emiten gases, bueno, ¿cómo evoluciona la atmósfera con ese escenario? Uh-huh. Y en otro escenario se incluye la influencia del hombre. Y entonces se compara, porque esto se hace como una simulación en el pasado, comparando, bueno, a ver el siglo XX, qué tal se comportaba la atmósfera si no existiese la influencia del hombre. ¿Y cómo sería con la influencia? Y uno compara los datos que observó con ese tipo de simulaciones y se da cuenta que es inevitable no atribuirle al hombre la influencia sobre el cambio climático. Ahora la gente va a decir, bueno, entonces no es cierto, estos son puros números. ¿Qué margen de error tiene eso? Tiene cuando vos haces una estadística, entre otras cosas, te dice el margen de error de esta estadística, el 2-3%, no me acuerdo cómo se llamaba la letra griega que hace eso, que define el margen de error. Pero en este caso tiene que tener un margen de error. Seguro, sí. Nosotros hablamos siempre de la incertidumbre. En realidad no la estimamos de la manera de decir, bueno, el margen de error es este. Pero tampoco hacemos un único experimento. Decimos, bueno, esta es la única verdad, sino que son muchas instituciones de muchos lugares que dicen, bueno, yo voy a usar mi herramienta para hacer esta estimación. Bueno, yo uso la mía y bueno, comparemos después. Sí. Y aún así, haciendo esa comparación, ni los escenarios más benévolos dejan de atribuir estos cambios a la ocurrencia del hombre. Ahora, a la influencia del hombre. Vos mencionaste el tema de los gases de efecto invernadero. Exactamente. ¿Cuáles son? Y sobre todo los que más influyen son el dióxido de carbono, ¿no? Que es el más común, que proviene de la combustión de los combustibles fósiles. Otro que también tiene un gran poder de calentamiento es el metano. Y también hay influencia, pero minoritaria, de otros tipos de gases que surgen de la actividad industrial, que se los conoce como óxidos nitrosos, que son como una combinación de oxígenos y de nitrógenos en su composición. Pero digamos, el típico, el dióxido de carbono, creo que es el que más conocemos claro, y el fundamental. El efecto, digamos, ¿cómo decir? El efecto no, la reacción, lo que emiten por ejemplo, los automóviles cuando están funcionando. Por ejemplo. Están quemando combustible fósil, que es
nafta, nosotros decimos nafta, en la Argentina, combustible o lo que sea, por el caño de escape salen esos. Exacto. Aunque sean poquito y tengas que ir a que te certifiquen el auto. 3 cuadras. Sí. Millones de autos tirando un poquitito, Exactamente. asusta. Y sí. Sí, porque si uno mira cómo se distribuye, ¿no?, esta atribución en la propia emisión, dice, bueno, ¿qué sectores están contribuyendo más a esta emisión? Y sí, el sector, digamos, del transporte, el sector automotor, así como, bueno, las industrias, son los principales emisores. Es casi inevitable, pero bueno, tenemos que empezar a pensar en alternativas al respecto. En una época le tiraban mucha la culpa a los aerosoles. Dijeron, no se puede usar más desodorante, pero después pararon con eso porque el otro efecto de la falta de desodorante en mucha gente producía otro efecto pernicioso. Pero pasó eso y después no le dieron tanta importancia porque el reemplazo de eso era peor la solución que el problema. Bueno, ahí en ese caso lo que sucedía era otro problema relacionado un poco con la industrialización de todos los procesos, era la incorporación de ciertos gases, se llaman clorofluorocarbonos, o sea que incluyen cloro en sus componentes sobre todo, que lo que afectaban era lo que se conoce como la capa de ozono. Entonces hubo gran acuerdo para reducir la utilización de ese tipo de gases, que estaba, por ejemplo, incluidos en las heladeras, ¿sí? Bueno, los aerosoles, todo equipo de refrigeración, y por ejemplo ahora, gracias al acuerdo de los países, ahora por ejemplo uno se compra una heladera y puede leer que siempre le pegan etiquetas verdes muy grandes, sin CFS incluidos. Lo que sucedió en su momento es que el reemplazo de ese tipo de compuestos por otros, en realidad detenía, ¿no?, la influencia sobre la reducción de la capa de ozono, pero sí tenía consecuencias en el cambio climático, porque si bien el gas no destruía el ozono, sí generaba un poder de calentamiento considerable. Entonces, bueno, la industria fue mejorando cada día más para también empezar a disminuir el uso de estos gases en la industria. Bueno, alguien nos escribe, dice que le encanta el programa, que aprende mucho. Rubén Ribeiro me manda saludos, dice que me conoce desde hace 60 años de los campamentos Lapen, vive en Estados Unidos y está viendo el programa. Pero mira vos, te mando saludos, tenemos historias en común, la señorita Krieger, las cosas que hemos hecho. Natalia de Chubut dice, con las pruebas de las bombas atómicas, las nucleares que se han hecho desde el siglo XX, ¿han afectado el clima? Sí. Porque está bien Hiroshima y Nagasaki, que ahora en agosto se celebra, esto también, pero después hubo un montón de explosiones que no se hacían para destruir un país, pero que se tiraban en el sur, en el Pacífico Sur, ¿no? Sí, la influencia en esos casos es mucho más aislada. Primero porque, bueno, afortunadamente todo ese tipo de experimentos fueron aislados y además porque, digamos que la mayor composición de ese tipo de bombas no era directamente de los gases con mayor poder de calentamiento. O sea, no comparemos tener, no sé, claro, 100 fábricas funcionando todo el tiempo con ese tipo de experimentos. Pueden haber afectado otro tipo de aumento de temperatura muy preciso y muy localizado, ¿no? Bueno, en realidad, si uno piensa en eso como una especie de erupción, en realidad el primer efecto suele ser el opuesto, porque estamos generando de alguna manera como una especie de sombra al ingreso de los rayos solares, entonces bloqueamos de alguna manera el calor que ingresa. Pero en el caso de una bomba es algo muy localizado, que dura muy poco tiempo y sí se ha encontrado más influencia en grandes erupciones volcánicas que han tenido ese impacto local y momentáneo en la temperatura global. Desconozco los impactos que puede haber tenido sobre los ecosistemas este tipo de experimentos, que seguramente, bueno, los debe haber habido, pero sí, no es en ese caso mi área de experiencia, así que no sé si puedo agregar mucho más al respecto. No te dedicas a tirar bombas atómicas, ¿no? Todavía no. Leopoldo de Córdoba dice que Manuel Belgrano
En unos días vamos a celebrar un aniversario de su muerte. Ya hablaba del cambio climático, dice. Mira vos. Así que no es nada nuevo. Nos saluda. Y me dice alguien, ¿cómo se llama? Elba de Rosario. Dice, tiene razón el pastor, porque el domingo, yendo a la iglesia, vimos escarcha. Dice, y hacía mucho que no veíamos eso. Víctor. Igual para Sí, eso. Bueno, Sí. sí, ¿cuál es? Bueno, en ese caso, lo que estuvo pasando últimamente fue que, bueno, hubo una irrupción de aire polar que duró muchos días y que aparte hubo un tipo de configuración en la atmósfera que favoreció el ingreso de mucho aire frío del polo, que duró, la verdad, que mucho tiempo. Este tipo de episodios hizo que, por ejemplo, el mayo pasado haya sido el más frío en muchísimo tiempo. Esto suele alentar a muchos escépticos en decir, bueno, no hay tal cambio climático, fíjense el frío que estamos pasando. Pero lo cierto es que estamos hablando de un solo mes en particular y en una región particular del planeta, y que si uno mira la tendencia a largo plazo, se aleja de ese mes en particular, en realidad puede notar que en realidad la temperatura en promedio viene aumentando. Y de hecho mayo fue uno de los meses más cálidos en todo el registro. Y si uno mira... En el mundo. Sí, la temperatura global. Y si uno mira en realidad ese mapa, va a ver que la mayor parte del mapa lo va a ver rojo, ¿no? Porque la verdad es que son mucho calor en todo el mundo. Ahora ve una mancha azul en Argentina porque, digamos que el propio cambio que suele tener el clima en escalas diferentes también influye y hace que impacte. Víctor de Santa Fe dice, es cierto que dentro de un par de años, varios pares, solo va a quedar en el mundo Córdoba y parte de La Pampa. Si queda algo va a ser la cordillera, me parece. Como se viene diciendo, porque el resto va a quedar bajo el agua. Hace muchos años hice un programa y un científico me dijo que una de las cosas que, bueno, ya se puede empezar a ver, es que la pampa húmeda, especialmente en la provincia de Buenos Aires, lentamente se va a ir convirtiendo en una laguna. Eso ahora te lo voy a dejar como pregunta. La otra cosa que me acuerdo que dijo es que cada vez va a haber menos nieve en las altas cumbres, en la cordillera, es decir, que va a haber menos agua para regar la zona desértica de Mendoza, San Juan, San Luis. ¿Algo de eso es cierto? Bueno, Argentina, al ser uno de los Estados miembros de la ONU, también firma compromisos, y uno de esos compromisos es, por un lado, hacer un inventario de los gases que se emiten, pero también, de alguna manera, reportar los cambios observados en el clima y hacer proyecciones acerca del posible estado en el futuro. Y esos reportes, el último, si mal no recuerdo, es 2015 o 2014, muestran, ¿no? Una de las evidencias del cambio es esto de que, bueno, cada vez es más difícil encontrar temperaturas bajo cero a altura de, por ejemplo, pensemos un centro de esquí, ¿no? O una montaña. Entonces, la verdad que no sería raro proyectar bajo este escenario que en un futuro sea más difícil encontrar nieve. Una forma muy sencilla también de reportar estos cambios ha sido fotografiar glaciares. Ir siempre al mismo punto, mirar un glaciar y, bueno, sacar una foto a lo largo de los años y ver, bueno, a ver cómo cambió la estructura del glaciar, más nieve, más extenso, menos. Uh-huh. Y aunque existen algunos años en donde se pudo ver un avance, han sido más bien hechos aislados, y lo que se ve es un progresivo retroceso de los glaciares. Que la Argentina tiene muchos glaciares, preciosos, no sí. Uno solo. No, tiene muchos lugares. Se han reportado varios, o sea, no se lo hace en uno solo, sino que se lo hace en muchos de los glaciares de la cordillera, y lo que se ha visto en muchos de ellos es su reducción. Uh-huh. Sí. Bueno, vamos a ver algunos gráficos. El tema de los gráficos es que no estamos muy seguros de que estén en el orden que uno quisiera, pero vamos a ir poniéndolos y vas a ir diciendo qué son cada uno de estos gráficos, Marisol. Pero un momento, pero no se apuren.
Volvamos atrás. A los que no entienden de los gráficos, vamos a tratar de explicárselo como si se lo explicaras a tu mamá. No, capaz que tu mamá es una científica y ahora me está volviendo. Pero a las personas más simples, ¿viste? Los que tenemos alguna formación científica lo miramos y lo entendemos instantáneamente. Pero no todo el mundo entiende las coordenadas cartesianas. No entiende. Seguro. De que abajo estén los años y arriba esté la temperatura. Pero lo va a mirar y se va a ir dando cuenta de cómo la cosa está evolucionando. Así que empezamos. Pon el primero. Ahí está. ¿Este qué gráfico es? Bueno, ahí lo que se ve es una de las evidencias que fue, bueno, tomar todas las estaciones meteorológicas que existen en el planeta e intentar de alguna manera promediar la temperatura que se observó ahí cada uno de los años. Entonces, después lo que se hizo es tomar un promedio sobre un periodo en particular. Y a partir de ese promedio, que va a ser un dato de temperatura de referencia, decir, bueno, cada uno de los años, en todo este periodo donde hubo registro de esa temperatura, decir, bueno, ¿cuánto se apartó la temperatura respecto de ese promedio? Y eso se fue haciendo para cada uno de los años desde 1850 hasta el presente. Ese gráfico está hecho creo que hasta 2012, 2013, porque fue cuando se publicó el reporte de expertos sobre el cambio climático. Ahí se ve que en un momento, digamos, el crecimiento que iba siendo más o menos parejo, de golpe arranca, ahí está, ¿no? De golpe pega un pico. No, exactamente, es como que cada vez la cuesta de la montaña es mucho más inclinada. Sí, y eso habla de que, bueno, año a año en realidad fue subiendo mucho más y lo hizo más rápido. Entonces eso es lo que hablamos cuando hablamos de la velocidad, que quizás en otros periodos climáticos anteriores, o sea, temporales de hace muchos millones de años atrás, que los científicos siempre intentan averiguar cómo fue la temperatura en esos tiempos. Bueno, se han observado por ahí cambios del clima importantes, quizás de la misma magnitud que ahora. El tema es la velocidad con que lo estamos viendo ahora. Por ahí en otras épocas esos cambios eran mucho más lentos, tenían que ver con cambios en... Vos mirás, es cierto, decir, bueno, digamos, en el principio del siglo XX, 1900, el cambio era... al 2% anual, vamos, estoy diciendo una barbaridad, ahora pasamos del 2 al 10. Más o menos eso lo puede entender, y todos los argentinos lo van a entender, como si fuera la inflación. Tener una cosa en una inflación de 2% anual y otra tener una inflación de 35% anual. Vamos al otro gráfico que había de colores, que se veía el planeta, a ver cómo lo explica nuestra... Ahí está, ¿qué es eso? Claro, bueno... la idea es que con el otro gráfico veíamos un cambio en promedio, pero bueno, no todas las regiones el cambio fue igual. Entonces, lo que intenta ese gráfico mostrar son los cambios en cada una de las regiones del planeta que se han observado en ese mismo tiempo que veíamos antes en la figura anterior. Se ve allí el más oscuro es donde hay más aceleración del cambio. Más serían los valores violetas, más morados, son los lugares en donde el cambio de temperatura fue más alto, no necesariamente más rápido, aunque tendemos a pensar que sí, pero son mayores. Ponerlo otra vez, porque quiero describir. Se ve nosotros que hacemos, lo primero que hacemos es mirar dónde está Argentina. Se ve que violeta es muy fuerte en Brasil. Claro, sí, en el sudeste de Brasil, en el noreste de Argentina, ahí se ve uno de las zonas con... Y después allá en Siberia. Exactamente, bueno, en las zonas del hemisferio norte, en las zonas donde había grandes masas que en general siempre asociábamos con zonas muy, muy frías, ¿no? En el norte de Estados Unidos, Canadá y el norte de Rusia, es donde se han visto los mayores cambios en la temperatura. Esta es una sola variable, pero bueno, uno mira también, digamos, el espesor de la nieve en esos lugares, que se ha vuelto cada vez más delgado. También se mide el contenido, de alguna manera, del suelo, del hielo en el suelo,
que antes, bueno, todos esos suelos estaban muy congelados, bueno, eso también se mide y se ha visto un retroceso de todo ese hielo. Sí. Entonces, tenemos múltiples evidencias de un mismo fenómeno, que de alguna manera vuelve como más robusto todo lo que los científicos están diciendo acerca de lo que se observó. A ver, pongamos otro gráfico más. No, este tipo de gráfico no se entiende, no, que tiene que ser simple. Ahí está, este. Perfecto. Bien. Bueno, ahora nos estamos parando un poco en el futuro. Sí. Con ese gráfico. Y la idea es otra vez... Es que nosotros los dos de cierta edad decimos, esto es lo que nosotros no vamos a ver. Pero que Marisol sí va a ver. Bueno, otra vez la idea es usar las herramientas que utilizamos para hacer los diagnósticos de lo que pasó con el clima, ahora para intentar anticipar posibles escenarios, ¿no?, en el futuro, asumiendo ciertos comportamientos del hombre. O sea, dijimos que por el momento se lo podemos, digamos, la evolución de la temperatura y la evolución del clima del planeta, se la podemos atribuir en los últimos años básicamente no solo a la cuestión natural de la atmósfera, sino a la influencia del hombre. Entonces, bajo ese escenario, pensemos qué puede pasar en el futuro, asumiendo desde los escenarios más pesimistas. Sí. El pesimista allí es el rojo o el anaranjado. Ponelo otra vez. Los más optimistas. En el caso de los más optimistas estamos diciendo, bueno, se reduce la emisión de gases de efecto invernadero, se hace un reemplazo. Ahí está, ¿cuál sería? El optimista sería el azul. Exactamente. Sí. Y bueno, el pesimista sería el rojo. Entonces, la idea con el optimista estamos diciendo, bueno, nos movemos hacia energías que suelen llamarse limpias, pero que tienen menos impacto en términos de cambios del clima. Hay cooperación en todos los países. Entonces, ¿qué sucede? Venimos con el auto a 1000 por hora. Si yo decido apagar el auto, va a haber cierta inercia de ese auto, no se va a dejar de mover automáticamente. Entonces, lo que sucede en ese gráfico es más o menos lo mismo. Se ve que el aumento de la temperatura continuaría un poco, pero llegaría un momento en donde se estancaría ese cambio. Eso sería asumiendo un escenario muy optimista. Exactamente. Conociéndonos los seres humanos como a esta altura nos conocemos, diría utópico. Bueno, yo tengo fe en la humanidad. Bueno, me alegro mucho. Me alegro mucho, yo no. Bueno, y por otro lado existen estos escenarios pesimistas, por llamarlos de alguna manera, en donde en realidad se asume que, bueno, el nivel de la actividad industrial va a seguir siendo de esta manera, incluso va a ser más intenso, porque bueno, hay países que van a seguir creciendo, y si se crece con este esquema, ¿no? Se esperan más emisiones de gases de efecto invernadero que impacten directamente en el clima del futuro. Y lo que ha sucedido en los últimos años es un esfuerzo de la comunidad internacional de fijar un tope a ese calentamiento. Y ese tope de alguna manera se lo fija en unos 2 grados. Y no es arbitrario ese valor, sino que tiene que ver con haber estudiado cómo impactaría un aumento de 2 grados en varios sistemas, ¿no? Biológicos, cómo se vería la flora y la fauna afectada ante esa magnitud de digamos 2 grados. El aumento promedio de la temperatura de la atmósfera o del agua. No, de la atmósfera. De la atmósfera, 2 grados. Sería promedio. Sería un tope, promedio global. Es el tope. Digamos que es como una cota que se quiere poner, porque se sabe que superado los grados hay muchos sistemas que se verían seriamente afectados por los cambios. Bueno, leo mensajes porque me están llegando. ¿Cómo relaciona la invitada el problema del cambio climático con lo relatado en la Biblia en Apocalipsis? Denis de Rosario. No, nuestra invitada no es especialista en Apocalipsis, que yo sepa. No lo sé. Alberto Morán de Junín también
menciona un texto de la Biblia, dice, de Apocalipsis, de destruir a los que destruyen la tierra. Así que Juan en la isla de Patmos, hace 2000 años, decía algo que el que lo leyera creía que deliraba, que llegaría un tiempo que el hombre destruiría la tierra. Entonces dice, por eso la Biblia es la palabra de Dios. Interesante referencia. Angie, los estoy mirando, muy buena imagen, bendiciones, muy buen programa. Mario de Mendoza, una vez escuché que desde la falla de San Andrés, allí en el oeste de Estados Unidos, hasta la cordillera fin de Chile iba a quedar sepultada bajo el mar por el descongelamiento de los glaciares antártico y ártico. ¿Eso es cierto? Mire, si la cordillera llega a estar bajo el agua, se imagina toda la planicie, prácticamente el mundo quedaría destruido, ¿no? Si levantara, una de las cosas de ella es que si se aumenta el promedio 2 grados, el deshielo va a producir aumento en el nivel del mar y muchas comunidades que están frente al mar van a sufrir consecuencias. Bueno, sí, no quiero irme al extremo de los escenarios apocalípticos que por ahí se escuchan, pero sí hay mucho interés en también en limitar el aumento de la temperatura, porque hay muchas islas en riesgo. ¿Por qué? Porque el efecto... Vamos a decirlo. Una de las islas que está en riesgo, y tengan cuidado si hay funcionarios viendo el programa, son las Islas Seychelles. Esas desaparecen con los bancos y depósitos que hay en ellas. ¿No es cierto? No podría afirmar eso. No, lo que sí, yo sí puedo no, pero es una de las islas planas que tiene un riesgo muy grande. Porque... Bueno, no sabía el caso particular de Seychelles, pero sí digamos que el aumento de la temperatura tiene, contribuye por 2 causas al aumento del nivel del mar. Por un lado, la más intuitiva es la de se derrite el hielo. Claro. Exactamente. Pero por otro lado también lo que pasa es que el volumen del agua aumenta con el aumento de la temperatura. Entonces, si pensamos al océano como una especie de gran cuenco con agua y yo lo caliento, también aumenta el volumen del agua que tiene ese cuenco. Claro. Entonces, se combinan esos dos efectos para, de alguna manera, potenciar eso no lo sabía, mira, es cierto, claro. En el nivel del mar. Por eso hay mucho interés y si bien... quizás el escenario de los Andes cubiertos sea un poco extremo, sí hay muchos videos tratando de concientizar sobre el impacto que podría tener en ciertas ciudades que están cercanas a la ribera, ¿no? Y la influencia que puede tener, que es un poco silenciosa, ¿no? Porque son por ahí pocos centímetros al año, pero bueno, ante un escenario futuro eso podría ya ser significativo. Sí, de hecho, en algunos videos he visto de ciudades que han visto como el poco crecimiento que ha habido del mar ya los ha afectado. Imaginémonos que Holanda, por ejemplo, bueno, está cubierta por un dique, pero que hay unos pocos metros ahí. Venecia desaparece. Cosas así, sería una pena. ¿Es cierto, pregunta Pedro de Misiones, que por el calentamiento global hay más terremotos, huracanes y erupciones de volcanes? Bueno, ahí me gustaría hacer una separación. Claro. Porque... Terremoto definitivamente. Bueno, el tema de los terremotos y los huracanes son fenómenos que son mucho más estudiados por los geólogos y no es un área de estudio directo, al menos por meteorólogos. Hay meteorólogos que estudian el impacto de las erupciones, ¿no? La ceniza en el aire, pero digamos que yo no entiendo nada sobre qué hace que un volcán entre en erupción, ni tampoco sobre por qué ocurre el terremoto. Sí, como es un tema que suele mezclarse en el inconsciente de la población, suele
suele decirse que, bueno, no hay evidencia de que el cambio climático afecte la actividad volcánica ni la ocurrencia de los terremotos, y tampoco a la inversa en el caso del terremoto. Digamos, la influencia del terremoto en el clima no se conoce, la de los volcanes sí, es muy estudiada y es la que expliqué hoy. Bueno, de repente tenemos una erupción muy grande de cenizas, sí, entonces de alguna manera, sombra. Exactamente, Sí. Tengo un toldo, un tiempo, no me entra el sol y durante un año, a veces un poco más, se ve esa influencia de que la temperatura global suele ser un poco más baja de lo que venía siendo. Eso se vio con grandes erupciones de volcanes en la época en que tenemos registros. Sobre todo eso se ve más en la influencia de los volcanes tropicales, porque bueno, no es lo mismo tener el toldo donde me entra más sol que tenerlo Claro. por ahí en una región en donde no siempre tengo la misma intensidad del sol que en nuestro. Ahora, huracanes sí tiene que ver. Bueno, la ocurrencia más o menos frecuente de huracanes sí es un tema que nosotros estudiamos. El problema de querer atribuir más o menos frecuencia es que el huracán no ocurre solamente porque, bueno, tengo agua caliente, ¿no? Y que de alguna manera genera, bueno, baja presión ahí y cómo cambia la circulación, sino que hay muchos efectos involucrados en generar un huracán, por decirlo de alguna manera. Entonces, es muy difícil estudiar cómo la combinación de los cambios en cada uno de estos ingredientes pueden impactar en el aumento o no de la frecuencia de huracanes. Así que digamos que no hay nada concreto acerca de en qué signo vamos a tener el cambio de huracanes. Si más huracanes, si menos huracanes. La evidencia no es tan precisa en ese tipo de eventos. Ahora, este año el país fue muy afectado por la corriente del Niño. ¿Tiene algo que ver con el calentamiento global o siempre existió? El Niño siempre existió. Sí, digamos que se hizo muy popular a principios de los 80, donde hubo un evento del Niño muy, muy fuerte, que en su momento tuvo muchos impactos económicos en Perú, pero luego las investigaciones mostraron que su influencia escapaba solamente de la región tropical, que es donde ocurre, sino que también en países como el nuestro se ve el impacto, y en particular en algunas regiones es muy marcado, como bueno, las inundaciones o los aumentos de la lluvia en el noreste de Argentina, sobre el litoral. Sí. Luego en el 97 ocurrió otro evento del Niño muy, muy intenso que también tuvo mucha repercusión por los impactos incluso acá en nuestro país. Y este año que pasó fue otro año en donde volvimos a tener un Niño comparable a ese del 97 y a ese del 82. ¿La frecuencia del Niño es cada 4 años, puede ser? Bueno, es un poco irregular, no es un relojito, pero va desde 2 a 5 años. Así que sí, podemos pasar por ahí 3, 4 años entre un evento y otro. Hay épocas en donde es más frecuencia la ocurrencia de niños que de niñas. No, ¿sabes por qué te digo? Porque estuve en Estados Unidos en mayo, elegí un buen mes para irme, porque dijiste que fue el más frío aquí en Buenos Aires o en la Argentina, y leí un artículo de cómo el Niño estaba afectando el territorio de Estados Unidos, y alguien mencionaba que el Niño del año que viene va a ser peor. Bueno, en realidad este Niño está terminando, está en su fase de decaimiento, y los pronósticos indican que hay muchas chances que en realidad lo que venga ahora sea una niña y no Una niña. Una niña. Bueno, un problema sexual, digamos, de género. Y va a ser más buena, las nenas son buenísimas. Son diferentes. Un niño y una niña son diferentes, y por ende también son diferentes los impactos que tienen en diferentes partes del mundo. Estados Unidos en general, también como Sudamérica, el sur de Sudamérica, está afectada tanto por el niño o por la niña, pero la intensidad y el tipo de impacto que tiene varía mucho de un evento al otro. Por ahora, lo único que sabemos con cierta chance es la ocurrencia de una niña la próxima primavera y verano. Lo que todavía no estamos seguros. Que no sería la primer niña.
No, no hemos ¿Y tenido. qué pasa cuando vienen las niñas? Bueno, no es tan claro, así como con el niño en general podemos, Es típico eso. digamos, Los hombres somos podríamos, más predecibles. Los hombres somos más predecibles. Las niñas, no eh, tanto. yo no quiero convertir la charla sobre un fenómeno climático en una cuestión de género y de comportamiento humano. Pero digamos que en general es más fácil de saber ciertos impactos del niño en Argentina, por ejemplo, el aumento de la lluvia en la zona del litoral. Entonces, Ahora, en el caso de la niña, su impacto en la lluvia no es tan concreto o no es siempre tan contundente y constante sí. como lo es el del niño. Entonces, hay un poco más de chances de que llueva un poco menos, pero digamos que la certeza con la que podríamos decir eso no es tan grande como la que podríamos usar con Sí, el Marisol, caso de un niño. cuando vienen estos fenómenos, ustedes que están digamos, en el estudio, en la investigación, se ponen contentos. Ahora sí vamos a tener trabajo interesante, así o más o menos. Sí, a mí me entusiasma mucho, o sea, los estudio mucho, siempre es un desafío. Qué bueno, intentar, está lloviendo mucho, esto me gusta. Sí, a ver, por ese lado uno disfruta. Después le pasa que ve los impactos de ese tipo de fenómenos y dice, bueno, se pone a pensar en la gente. Eso también sucede, por ejemplo, cuando nada que ver, cae granizo. Uno se pone a mirá lo grande que es, mirá las piedras que juntaron. Qué sé yo. Y mientras tanto, en el mismo momento, en otro lado, hay un hombre llorando porque su auto está arruinado por el granizo. Sí, son... pero en general nos gusta verlos. Están llegando muchos mensajes, pero hay uno más que lo leo por el orden. ¿Hubo calentamiento global en la época de los glaciares? Dice, no sé, parece una pregunta interesante, inteligente. No, yo no voy a calificar el tipo de las preguntas. Lo que puedo decir, en general, lo que se habla cuando se habla de calentamiento global, se hace mención al calentamiento observado en los últimos años. Siempre hay que entender que hubo cambios en el clima. No es algo, el clima no es algo que está así como congelado, quieto y que no sufre variaciones. Debido a que siempre hay cambios, incluso de la actividad del propio Sol, cambios en cómo se orienta la Tierra con respecto al Sol, que son muy, muy lentos y que no son de importancia de un año a otro, pero sí considerando miles de años. Bueno, han habido periodos más fríos, en donde quizás hubo grandes zonas de los continentales cubiertas por glaciares, y ha habido periodos más cálidos en donde eso no fue así. ¿Sí? Y la mayor parte de los hielos estaban derretidos. El problema de este caso, y lo vuelvo a repetir, es la velocidad de esos cambios. Claro. Sí, que en otras circunstancias y sin la influencia del hombre no serían de esta manera. Podríamos tener un periodo más cálido, más frío, pero sería todo mucho más gradual. En cambio, esta velocidad no es posible atribuir a cambios naturales, como serían todos los que suceden con los astronómicos, el Sol y la orientación de la Tierra, cómo se mueve y se traslada. Bueno, de Perú me llega un mensaje que suma a estos chistes que he hecho acerca del niño y de la niña. Pero lo leo porque quiero respetar al televidente. ¿Por qué los huracanes tienen nombre de mujer? Ya no es así. No, pero por mucho tiempo fueron. Y entonces dice el televidente de Perú, pues porque se llevan tu auto, tu casa, tus muebles y todo cuanto tengas. Lo dice el televidente. No coincidí. No estoy para nada de acuerdo y afortunadamente hemos logrado ponerle nombre de varón a los huracanes. Sí, es una cuestión absolutamente Nah, sexista, no, no este es un hay chiste. manera de pensar que un fenómeno meteorológico tiene que llevar el nombre de una mujer, porque no, tampoco pero yo no tengo ninguna animosidad contra los hombres. Una relación, un solo chiste. Marisol, no te pongas mal. No me pongo mal, pero Sí, muchísimas gracias por venir. Ahora la última pregunta que te hago es, bueno, ¿qué podemos hacer? Pero no los gobiernos. Los gobiernos se juntan, firman acuerdos, pactos, lo de Kioto, como vemos que se llamaba el protocolo de Kioto, que la potencia que más
produce el efecto invernadero, que es Estados Unidos, no lo quiso firmar. Ahora parece ser que después de Clinton están un poquito, o de Al Gore, en realidad el vicepresidente de Clinton, el que está más interesado, está poniendo un poco más de plata, y parece que Obama también dice que lo va a firmar. Podría ser un cambio. O sea, lo que producimos nosotros comparado con lo que produce Estados Unidos es una miseria. Pero es por eso que no vamos a hacer nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No, como digamos, acciones individuales que uno podría hacer para mitigar su aporte al cambio climático, podría ser, bueno, elegir transportes públicos por sobre, por ejemplo, la utilización de nuestro auto, incluso dentro de los transportes públicos, y pensar en aquellos que emiten menos gases, ¿no? Existen Sí, transportes, por ejemplo, no sé, un tren eléctrico, Claro. también existen los autos eléctricos, entiendo que son algo costosos y por ahora... Sí, vos sabés que no- estuve en Barcelona y los taxis, muchos eran híbridos. Y los taxistas nos decían, bueno, no me dura todo el día la pila, la batería, pero la mayor parte del día estoy con el auto híbrido. Vi los estacionamientos por los autos, que en vez de la manguera de combustible es algo muy parecido, pero le cargan la batería. Eso mejora Sí, notablemente. exactamente. Bueno, estamos lejos de eso en Argentina, pero Poco a poco, podemos seguir migrando de este tipo de energías un poco más nocivas para el ambiente, incluso a la hora de comprar un auto. Bueno, está bien, va a consumir, pero podemos mirar cuál consume menos. ¿No? Nafta con respecto a otros sería una opción, Claro. que parece mínimo, pero bueno, moviéndonos poco a poco a este tipo de opciones, podemos reducir nuestra huella en estos cambios. Porque como le decía al principio, no es un tema que nos va a afectar la vida de los que estamos en el tramo final de nuestra existencia. Espero tener muchos años más, pero ya voy a cumplir 70 años en septiembre, así que... Pero estoy pensando, pues, volví del viaje y fui a ver a mi nieta, tiene 1 año y 5 meses, y cuando vine a la oficina vi los gráficos que vos me mandaste, estos algunos, muy pocos que pusimos, y no pensé en mí, esto no me toca a mí, pensé en mi nieta, en mi nieto, en mis otros nietos, de qué manera todo esto les va a afectar. En algunos casos les va a cambiar el estilo de vida. Y cuando ellos digan, ¿y por qué nos sucede esto? Es porque por mucho tiempo no fuimos respetuosos de la creación. Como cristianos, es nuestra responsabilidad trabajar para que la humanidad se reconcilie con la creación. En definitiva, es la casa en la que habitamos todos, es la casa común. Cuando yo tiro una bolsa de plástico, estoy en la playa, me saco de encima una bolsa de plástico, no pasa nada. ¿Qué puede ser una bolsa de plástico o una tapita de plástico de alguna bebida? El mar se la lleva, vaya a saber. Ese pequeño acto corrompe el espacio, el lugar, la casa, que es común a todos. Podemos pasarnos la vida echándole la culpa a los demás, pero también echémosela a los que son culpables, pero hagamos también usted y yo lo que necesitamos y debemos hacer para que nuestros hijos y nuestros nietos vivan por lo menos lo mismo que hemos vivido nosotros en una tierra muy bendecida. Que tenga una buena noche. Mañana estamos aquí en La Puerta Abierta desde Buenos Aires para Canal Luz.